Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos y pedimos que nos des luz y nos des sabiduría y que tu palabra sea, Señor, de bendición, de edificación y de exhortación para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Aquí donde estamos leyendo la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, vemos aquí una petición de oración, ¿no? De oración, está pidiendo oración el apóstol Pablo, ¿no? Él está pasando por problemas. La iglesia primeramente estaba pasando por problemas, ¿no? Por dificultades, por sufrimiento, y Pablo les escribe a los hermanos, Pablo le escribe a la iglesia para consolarles, para que la iglesia siga adelante, no se detenga, avance en su fe, ¿no? Y aún el apóstol San Pablo también estaba en Corintio, pasando por sufrimientos también, por problemas, ¿no? Y Pablo pues necesitaba el poder de Dios, necesitaba la presencia de Dios, necesitaba la fuerza de Dios, ¿no? Y usted sabe que el apóstol San Pablo, que fue un seguidor de Cristo, sufrió mucho por la causa del Señor. Así también dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Ya? Así que todo aquel que quiera vivir piadosamente, que quiera vivir como Cristo, que quiera vivir justamente, va a padecer persecución, porque a la gente no le gusta la santidad ni la perfección. Entonces te van a perseguir, les va a incomodar, la justicia les va a incomodar, el amor les va a incomodar, la paz les va a incomodar. Hay gente que odia la paz, que no quiere la armonía, le gusta siempre la disunión, los pleitos, las discordias. Entonces hay gente que se va a oponer al Evangelio. Y Pablo estaba pasando por esos momentos difíciles, ¿no? Hasta lo apresaron a este hombre de Dios, metieron preso, ¿no? Pero después él seguía adelante, siguió con la misión. En algunas oportunidades lo dejaron, ¿no? Que él siga con la misión, ¿no? En otro momento pues querían destruirlo. Así que Pablo necesitaba oración. Pero algo que nos revela este texto es que él no está pidiendo por él, no está pidiendo por un consuelo de él, ¿no? Para que hermanos oren por mí, ¿no? Porque estoy necesitado, para que el Señor me consuele. No, Pablo era un hombre que estaba centrado, enfocado en difundir el Evangelio de Cristo. Estaba centrado en la palabra de Dios. Su interés era que el Evangelio avanzara, era que el Evangelio tuviera éxito, que el Evangelio siguiera adelante, que la palabra corriera y que fuese glorificada. Por eso dice ahí, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Pero para qué tienes que orar por nosotros? Para que la palabra de Dios corra, está diciendo, ¿no? Y Pablo no está en un momento fácil, ¿no? No está en un momento de tranquilidad, está sufriendo. Pero él está pidiendo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y eso también nosotros tenemos que hacer, hermano, que la palabra corra. Amén. Que la palabra no se detenga,
que la palabra se abra paso, que la palabra pueda correr sin impedimento, porque muchas veces la palabra, hay trabas, hermano, hay obstáculos para predicar la palabra, hermano. Muchas veces vemos como que la palabra no tiene poder en las personas, ¿no? Porque hay oposición, ¿no? Porque hay corazones duros, ¿no? Y que uno le predica la palabra y nada, y no entienden, hermano. Sus mentes como que están cerradas, como que están ciegos, como que hay un velo, una venda que el diablo ha puesto, hermano. Y como que no tiene poder. Uno predica y como que no tiene poder. Como que no pasa nada, como se puede decir, ¿no? Pero hermano, pero entonces nosotros tenemos que orar y tenemos que hacer que la palabra corra. Porque, hermanos, la palabra es la única que puede cambiar a los corazones. Aunque parece que no hiciera nada, ¿no? Pero nosotros tenemos que predicarla, proclamarla en todo lugar. Aquí en los púlpitos se debe predicar la palabra, en las calles. Tú y yo debemos de predicar la palabra, en las esquinas, en los mercados, donde estemos. La palabra tiene que correr, hermano. Nada tiene que impedir la palabra. Nada tiene que estorbar que la palabra se detenga. ¿Y sabe cómo va a correr la palabra? Cuando tú prediques y yo predique. Si nosotros no predicamos, no hablamos de Cristo, entonces la palabra se va a detener. Pero si nosotros hablamos a todo el mundo, la palabra va a correr y va a ser glorificada. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, hermano, que la palabra corra. Tenemos que hacer correr la palabra. Aquí en Perú, donde estamos nosotros, ¿no? El norte, no sé por dónde es el norte, para ahí es el sur, ¿no? Bendito sea Dios. Hacia el sur tiene que correr la palabra, hermano. Hacia el norte, hacia el oeste, es el mar, ¿no? Y hacia el este, que es el centro, hermano. Perú tiene que ser lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que correr, hermano. Tiene que avanzar, tiene que extenderse. La iglesia tiene que extenderse, hermano. Y nosotros somos los portadores, nosotros somos los que tenemos que hacer correr la palabra. Por eso tú tienes que predicar, yo tengo que predicar. Tú tienes que hablar de Cristo a todo el mundo. ¿No dicen amén, aleluya? A su nombre, gloria, aleluya. Que se difunda entonces, hermano, la palabra por todas partes, porque la palabra sabemos que es fuerte, que es poderosa, que es vigorosa, que puede, hermano, hacer la obra en los corazones y en las almas, aleluya. Entonces, hermano, dice que, mira, si nosotros predicamos la palabra, las almas serán salvadas. Las personas conocerán a Cristo. Si nosotros hablamos, si no hablamos, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No, o sea, ¿cómo irán de Cristo si no hay quien les predique? Entonces, la predicación es importante, hermano. Dios, el método de Dios para salvar a las almas es la predicación del evangelio. Así le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermano. Ese es el método de Dios para salvar almas. No hay otra forma para que las almas sean salvas, sino a través de la predicación del evangelio. Por eso que tú y yo que hemos sido salvos, hermano, tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Amén. Es la única forma, hermano. ¿Cómo va a ser cambiada una vida? ¿Cómo va a ser cambiado un delincuente, un borracho, un drogadicto, un adúltero, un rebelde? ¿Cómo va a ser cambiado? Por la predicación de la palabra. ¿Cómo van a ser alcanzados? Evangelizándolos, hablándoles de Cristo, hablándoles del amor de Dios. Van a ser libres las personas de pecado, de la esclavitud, de sus conciencias culpables, libres de esa conducta malvada, de esa conducta inmoral. Cada vez hay maldad, hermano, en la gente. Cada vez el hombre se vuelve más violento. ¿Y cómo va a ser cambiada las vidas? ¿Cómo van a ser alcanzados para Cristo? ¿Cómo va a ser el hombre salvado? A través de la predicación del evangelio. Por eso dice
Por eso dice ahí, hermano, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra. Si la palabra de Dios es predicada, va a ser glorificada, hermano. ¿Y cómo va a ser glorificada? En vidas cambiadas, en vidas transformadas. Aquel que tiene una conducta malvada, inmoral, será libre por el poder de Dios. Aquel que esté en la mundanalidad va a ser libre. Aquel que esté en los vicios va a ser libre por la palabra de Dios. Aquellos que están en las drogas, hermano, en la borrachera, van a ser libres por la palabra de Dios. Pero tú tienes que hacer correr la palabra. Por eso tú tienes que convertirte en un predicador de la palabra, hermano. ¿Quién va a hacer correr la palabra? La palabra tiene que correr sin impedimento. Pero ¿quién lo va a hacer correr? Somos nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, yo quisiera que leamos ahí nomás en 1 Tesalonicenses. Estamos en segunda, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice así la palabra de Dios, aleluya. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice que sin cesar damos gracias de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, dice, sino como palabra de Dios. Entonces hoy se necesita personas, hombres, que hablen la palabra del Señor, aleluya, que testifiquemos de Cristo. Amén. Y que las personas sean alcanzadas con el evangelio del Señor, aleluya. Y como le dije hace un momento, la única forma en que la palabra de Dios corre y vaya adelante es que todos la prediquemos. Todos tenemos que hablar, todos tenemos que predicar la palabra, porque hermano, Dios ha ordenado que se predique la palabra para salvar al mundo. Amén. Entonces, esta es una misión. Esta es una misión que Dios ha dado. O sea, la misión de proclamar la palabra ha sido dada a nosotros, a hombres, no ángeles. Es a nosotros, es a ti, es a mí. Amén. Así que nosotros somos los responsables. Por eso es que tenemos que predicar la palabra de Dios cada día. Por ejemplo, hoy día, ¿a quién predicaste? Tienes que predicar todos los días. Algunos a nadie le han hablado hoy día, seguramente, ¿no? ¿O le hablaste a alguien? Si le hablaste, gloria al Señor, aleluya. Pero hermano, cada día, todos los días de nuestra vida. Si dice hermano que por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino como palabra de Dios, hermano, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra, cuando tú das la palabra va a actuar, la palabra va a obrar, la palabra va a transformar, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. No tengas temor en predicar la palabra, porque es de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, como dije, todos los días, todo el día. Entonces, podemos decir que la vida de cada alma, de cada persona, está en nuestras manos. En nuestras manos está
las vidas de las personas, las almas de las personas. O sea, es nuestra responsabilidad, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que hacer correr la palabra. Aleluya. Y un día Dios nos va a pedir cuenta seguramente, ¿no? Si no hablamos la palabra, si no predicamos el evangelio de Cristo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y estos hombres, o esta iglesia de aquí de Tesalonicenses, dice que recibió la palabra como la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos de tener claro, hermanos, bien presente, que la Biblia es la palabra de Dios. Los tesalonicenses lo creyeron. Los tesalonicenses lo creyeron, dice ahí, hermano, que lo recibieron como palabra de Dios. O sea, ellos lo creyeron. Pablo también creía que la Biblia es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú crees que esta es la palabra de Dios? ¿Tú crees que lo que tienes que en tus manos es la palabra de Dios? O dice, no, es la palabra de hombre, dice, ¿no? Porque así hay muchas personas, hermanos, que no creen que la palabra es verdad, ¿no? Y muchos reciben la palabra como si fuera de hombres. Pero Pablo dice, ¿no? Recibiste la palabra no como de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la que actúa en nosotros, los creyentes. Entonces, la palabra, hermano, tiene ese poder. Entonces, la Biblia es la verdad, no es palabra de hombres. ¿Ya? Agarre su Biblia en alto. La Biblia no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y nosotros tenemos que recibirlo como la palabra de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra como de Dios, como si fuera de Dios, y obró, actuó. Entonces, cuando nosotros recibimos la Biblia, que es la palabra de Dios, no como de hombres, sino como de Dios, esa palabra va a actuar en ti, va a obrar. Pero si tú dices, no, esa palabra es de hombre, no, lo escribieron hombres, entonces no va a hacer la obra en ti, no va a actuar en ti, no va a obrar en ti, no va a transformar tu corazón, porque no lo está recibiendo como palabra de Dios, porque dice que ellos lo recibieron como palabra de Dios y actuó, obró, hizo una transformación en los corazones. Entonces, hermanos, la palabra es poderosa. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, hermano, algunos, a veces nosotros creemos más las palabras de los hombres que la palabra de Dios. Y hay palabras, pues, hermano, que tal vez que los hombres nos puedan dar, pero son palabras que se acaban, no tienen el poder de poder cambiar al hombre. Hay palabras de automejoramiento, de muchas cosas, ¿no? Que uno puede, o que los hombres te pueden dar esos mensajes, ¿no? De desarrollo, de obra, de igualdad, de justicia, pero son palabras que se acaban, ¿no? Muere el hombre y mueren esas palabras, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. Y nosotros, los hombres, las personas, debemos de confiar en Dios, que Dios es amor y que Él te habla, que Él te ama y que Dios quiere que tú le entregues tu corazón a Cristo. Eso quiere el Señor, que tú te arrepientas, que tú le des tu vida al Señor, aleluya. Y por eso Dios nos dio su palabra, ¿no? Las sagradas Escrituras. Y hay que creer, como dije, en esta Biblia, en esta Escritura, porque va a obrar en nuestra vida para poder ser cada vez más semejante a Cristo. La palabra de Dios te va a perfeccionar y nos va a hacer cada vez como Jesús. Va a obrar. Amén. Por eso es que hay que creer la palabra y recibir la palabra.
Yo la vez pasada estuvimos hablando acerca de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mano, y cuando tú pones en obra, en práctica la palabra, te trae bendición, hermano. Algo que no me justo al siguiente día, algo que no salió bien para mí, ¿no? Yo estaba haciendo un trámite y no me salió bien. Ya me quería quejar, a veces no nos quejamos, ¿no? Gracias, Señor, aleluya. Te pido fortaleza en este momento. Gracias, Señor, te pido tu fuerza. Y sientes la paz de Dios, siente que Dios actúa, hermano, cuando ponemos por obra la palabra del Señor. Porque es palabra de Dios. Porque es palabra que hace la obra. Entonces, la Biblia, hermano, es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura. Y la escritura es esto que vemos aquí, hermano. Es esta santa Biblia. Toda la escritura es ¿qué? Es inspirada ¿qué? Por Dios. O sea, es de Dios. Esa es la palabra, hermano. Por eso dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como lo fue entre vosotros. ¿No? Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra, ellos creyeron a la palabra y se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, porque los tesalonicenses eran idólatras, adoraban ídolos. Pero ellos dicen que cuentan las maravillas de Dios y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermano, la palabra dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios. Es de Dios, es inspiración divina, no es de interpretación privada, no es humana, no salió de la mente de algún profeta o de algún santo del Antiguo Testamento, vino de la boca de Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ellos hablaron porque fueron inspirados. No fue de su conocimiento ni de su sabiduría humana, sino el Señor les puso. Vino la palabra y puso en su boca. Y ellos la hablaron. Ellos hablaron la palabra. Y por eso se escribió, hermano, primero en hojas, en papiros, y después hizo como una compilación. Y ahora tenemos la Biblia, hermano, bien ordenadita. Antes no era así, hermano, eran fragmentos. Pero ya, hermano, a través de unos de los eruditos, de las personas ahí, hermano, entendidos, lo pudieron, hermano, pudieron analizar, examinar, y que era palabra de Dios. Por eso es que la Santa Biblia, hermano, es de inspiración divina. Amén. Y por eso dice ahí, toda la escritura. Y toda la escritura es toda la Biblia. Todo lo que está escrito aquí es inspirado por Dios. Aleluya. Y es útil. ¿Para qué es útil? Cuando tú predicas la palabra, va a redarguir de pecado a la gente. Te va a hacer ver tu condición. Te va a alumbrar. Te vas a ver como en un espejo tus defectos. Por eso cuando alguien, hermano, lee la Biblia, tiene luz, tiene entendimiento. Te redarguye. Y te redarguyes que te hace sentir mal, te hace ver en qué parte estás mal. Eso hace la Biblia, eso no hace cualquier libro, ¿eh? Eso no hace otro libro. El único que te puede redarguir es la palabra del Señor, hermano. Entonces dice, toda la escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? ¿Y útil para qué?
para enseñar. Entonces la palabra, hermano, nos va a enseñar. ¿Qué te enseña? A ser el mejor esposo, a ser la mejor esposa, a ser el mejor hijo, a ser el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor hombre, la mejor mujer. Te enseña a ser un hombre bueno, un hombre de verdad. Te enseña a ser un hombre fiel. Amén. Un hombre que estés lleno de la paz del Señor. No seas pleitisto, ni contencioso, ni borracho, ni adúltero, sino te enseña a ser un hombre de verdad. Te enseña cosas buenas, te enseña modales, buen comportamiento, te enseña buena conducta. Te enseña a que seas 10 veces mejor que los de afuera. Es útil para enseñar. Amén, mis amados hermanos. Nos enseña, hermano, a cambiar nuestra vida. Porque nosotros tenemos que ser transformados, hermano, cada día. Tenemos que ser conformes al modelo que es Cristo. Entonces dice, y es útil para enseñar, ¿para qué? Para redarguir, para corregir. Entonces la palabra te corrige, hermano. Donde estás mal, donde estamos equivocados, nos hace correcciones en nuestra vida, hermano. Es la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta la corrección? Ahí está la palabra, hermano. Aleluya. Por eso cuando corregimos o cuando se corrige, tiene que ser con la palabra. Amén. Porque va a redarguir, va a ser la obra. ¿Y qué más dice? Para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Te instruye, hermano, para que seas un hombre justo. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 17, dice, versículo 17 por favor, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? El hombre de Dios, dice, la mujer de Dios, ¿cómo tiene que ser? Dice, perfecto. Entonces la palabra te va a perfeccionar, te va a quitar toda cosa toda inmadurez. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te va a hacer un hombre de verdad, hermano. Un hombre así, una mujer de verdad, una mujer santa de Dios, un hombre santo de Dios te va a hacer la palabra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién vive? Cristo vive, aleluya. Entonces, hermano, la palabra del Señor ha cambiado a miles de personas. Miles han sido cambiados por la palabra. En todo el mundo, miles. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque miles han sido cambiados. Y hasta ahora sigue cambiando la gente por la palabra de Dios. Siguen siendo transformados. Tal vez usted tendrá algún familiar, o algún amigo, algún conocido, de repente cambió. Y usted lo ve con su Biblia. ¿Qué pasó? La palabra lo cambió. Y lo que antes era de una forma, ahora está de otra forma. Algo pasó en ese hombre. ¿Quién lo cambió? El Señor, su palabra. Entonces la palabra ha cambiado a miles, a millones y sigue cambiando, aleluya. ¿A cuánto les cambió la palabra? Dale aplauso al que vive entonces, aleluya. Y si no te ha cambiado la palabra, aleluya. Deja que te cambie entonces, hermano. Que obra, aleluya. Recibe la palabra, hermano. Si tú quieres, necesitas una transformación tal vez, ven a Cristo, hermano. Porque Cristo es la palabra. Porque el Señor dijo, en el principio era el verbo, en Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verbo era Dios. Y el verbo es Jesucristo, aleluya. Entonces, hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 48, también nos dice ahí la palabra, hermano. Entonces, si esta palabra cambia, transforma, hermano, debe ser predicada. Entonces, Hechos 13, 48 dice, aleluya. Los gentiles, dice, los gentiles, ahí está, hermano. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Y qué hacían? Glorificaban la palabra del Señor y creyeron
todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermano. Por eso Cristo tiene que ser predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los mundanos, hermano. Los paganos, los que no conocen a Dios. Y dice que se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron? Porque se salvaron. Porque experimentaron el gozo de la salvación. Mire, hermano, ¿qué pasa cuando se predica la palabra, hermano? La gente va a conocer a Jesús personalmente, hermano. Dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. A su nombre, gloria, aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Se regocijaron porque creyeron a Jesús, hermano. Se salvaron, hermano. Se salvaron. Por eso es que el Señor tiene que ser predicado, hermano, y la gente se va a salvar. Se va a salvar. ¿Tú quieres que la gente se salve? ¿Usted quiere que sus hijos se salven? Hay que predicarle la palabra, hermano. Hoy día el Señor me dijo, ora por tus hijos todos los días. Yo estaba orando, pero no todos los días. Y te lo digo también a ti, hermano, ora por tus hijos todos los días, hermano, para que reciban la palabra, hermano. Si Pablo dijo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra sea glorificada, hermano. Entonces tú tienes que orar por tu pastor, por tu líder. Hermano, si la iglesia orara a cada rato por su pastor, Padre, usa a mi pastor, Padre, dale palabra. Hermano, ¿cómo sería? Usa a mi líder, Padre, usa a mi líder. Usa al pastor que tú conozcas, úsalo, Padre, úsalo. Todo el día, cada rato, úsalo, Señor, úsalo. ¿Cómo sería, hermano? La palabra estaría corriendo, hermano, aleluya. Como dice, hermano, orar por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como lo fue entre vosotros. Porque la palabra fue glorificada, porque los tesalonicenses se convirtieron ante la predicación del apóstol Pablo. Y por eso él dice, oren, hermano, que corra la palabra. La gente va a glorificar al Señor cuando recibe la palabra, aleluya. Así que los gentiles, oyendo esto, ¿qué hacían? ¿Qué escuchaban los gentiles? A Cristo, el evangelio, la palabra. Entonces los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban las palabras del Señor, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Se recibieron la vida eterna, hermano. Qué lindo, hermano, ¿verdad? ¿Cuánto quieren la vida eterna? Aleluya. Es vida eterna, hermano. Bendito sea Dios. El Salmo 19, capítulo 7. El Salmo 19, capítulo 7 dice de la palabra del Señor. 7 al 11 dice, hermano, mire lo que dice ahí la palabra. Dice, la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley del Señor? Esto, hermano. ¿Qué cosa es la ley de Jehová? Es que perfecta. ¿Qué hace la palabra? Convierte. ¿Convierte qué? El alma, hermano. Convierte. Transforma. Nos convierte, hermano, a Dios. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma, aleluya. ¿Quiere que la gente se convierta? Hay que hablar la palabra, hermano. ¿Qué más dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Te hace sabio, hermano, la palabra. Te hace humilde. Quita la soberbia, quita el orgullo, quita la altivez, quita el egoísmo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué más dice? Los mandamientos de Jehová, ¿qué cosas son? Son rectos, dice, hermano. ¿Qué hacen los mandamientos? Alegran el corazón, aleluya. Mira, hermano, ¿quiere tener alegría en tu corazón? Obedece la palabra, hermano, y tu corazón va a estar alegre, hermano. Porque algunos tienen su corazón está más amargo, hermano, pura amargura nomás. Van renegando a cada rato, bendito sea Dios. ¿Alguien tiene un pesito de papel higiénico, por favor? ¿Puedes traer?
Alabado sea Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran que el corazón. Bendito sea Dios, aleluya. Mire lo que hace la palabra, hermano. Alegra tu corazón, aleluya. ¿Quiere que tu corazón se alegre? Obedece, lee, obedece la palabra, hermano. Y vas a ser alegre, hermano. Vas a cambiar ese rostro que tienes, aleluya. Porque uno tiene un rostro de molesto, están siempre, hermano. Muy bien amargado, bien, hermano, todo le molesta. No, hermano. Entonces la palabra, mira, cuando tú recibes la palabra, hermano, va a alegrar tu corazón. La gente está amargada, ¿sí o no? ¿No ve afuera la gente? Usted va y a veces cuando yo voy en el Metropolitano, todo tranquilito, hermano, tranquilito. Pero algo que le hagan a alguien, bendito sea Dios, hermano. Sale una cólera, una violencia de adentro, una ira, hermano. La vez pasada escuché que, no sé qué había pasado, pero, y ahora, hermano, los hombres no saben respetar a las damas, hermano. Había uno que, a una señorita o señora, estaba así de boca a boca, hermano. Violencia, hermano. Porque no hay alegría en el corazón, pero dice ahí la palabra que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, aleluya. ¿Qué más dice? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El siguiente versículo, por favor. Dice, el temor de Jehová, ¿qué cosa es? Limpio. Que dice que permanece para siempre. Sigue diciendo, hermano, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y el versículo 20 o 10, por favor, dice, deseables son más que el oro, hermano. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mira, hermano, ¿cuántos desean la palabra como oro? Poco, ¿sí o no? La plata sí deseamos, ¿sí o no? Todos deseamos que venga platita, ¿sí o no? ¿Ah? Aumento de sueldo, ¿no? Que hagan bien las ganancias, dice, ¿no? Todos deseamos eso. Pero dice que debemos de desear más que el oro, hermano. Y más que el oro afinado. Y dice que, y dulces más que miel, y que la que destile el panal. Así debe ser la palabra, hermano, dulce. Por eso dice, dulces son tus palabras, Dios, como miel que alivia el corazón. En tu presencia nos alegramos hoy y contemplar en el santísimo lugar. Debe ser deseable, hermano, la palabra del Señor, aleluya. Quisiera terminar leyendo el Salmo 47, 15. Dice así la palabra de Dios, aleluya. Dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Ah? ¿No tiene 15? Ahí está, varón, como que no lleva. Si lleva, varón. Pasa, varón, santo Dios. Uy, me está haciendo dudar de la palabra, hermano. Alabado, yo dije, ¿qué? Bendito sea Dios. 147 he dicho, man. ¿No he dicho? Ah, ya, perdonen entonces. Bendito sea Dios. Entonces dice, hermano, que Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Entonces, hermano, hay que orar para que la palabra corra, para que se predique todos los días, ¿ya? Hay que orar para que se predique. Y ora, Señor, quiero predicar tu palabra todos los días, porque dice ahí, hermano, que Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra.
Y Pablo dice, hermanos, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos, dice, porque no es de todos la fe. Entonces tenemos que orar, hermano, para que la palabra corra. ¿Ya? Señor, que hable tu palabra, que predique tu palabra, aleluya. Amén. Que mi líder predique la palabra con poder, aleluya. Que cuando mi pastor predique no me dé sueño, bendito sea Dios. Amén. Que no me arrulle cuando predica mi pastor, bendito sea Dios. No, que le venga la unción, aleluya. Y que le salga la palabra ahí con poder, aleluya. Y que me reprenda, no importa. Que me redarguya ahí. Bendito sea Dios, aleluya. Hermanos, si hacemos eso, el Señor se va a mover, hermano, pero que haya ese deseo, ¿no? Que la palabra corra, para que se salve la gente, hermano, para que los hombres se salven, para que San Juan de Miraflores se salve, que la familia se salve, hermano, que todos se salven, hermano. Hay que orar entonces que la palabra corra, hermano, que prediquemos la palabra, que hablemos la palabra, aleluya. Amén. Y hay que hacerlo, hermano, ¿ya? Porque la única forma, como le dije, en la cual se va a salvar la gente es a través de la predicación de la palabra. No hay otro método, no hay otra forma. Si callamos, no habrán salvados, ¿no? Si la iglesia no evangeliza, está en camino a la extinción. La iglesia tiene que evangelizar. La iglesia tiene que ganar las almas para Cristo, aleluya. Así que vamos a ponernos de pie en el nombre del Señor, aleluya. Y vamos a orar. Pero si alguien quiere recibir a Jesús, también le hacemos una invitación para que pueda salir aquí adelante y pueda entregarse a Jesús. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Entonces, eso de salir adelante y entregarse a Cristo, eso es bíblico, ¿eh? Porque dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de Dios. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, dice. Dijo Jesús, ¿eh? Dijo Jesús. Por eso es que, hermano, tenemos que no avergonzarnos de recibir a Cristo. Si alguien quiere entregarse a Cristo, debe salir adelante, hermano. Debe entregarse al Señor. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se quieren entregar a Cristo? Alabado sea Dios, aleluya. Vamos a orar entonces, hermano, para que hagamos correr la palabra. Yo quisiera que ores por tu hermano, el que está a tu costado. Vas a orar, a ver si busca a alguien ahí que está a su lado. Se une con un hermano, va a orar unos por otros. Y va a orar por su hermano que haga correr la palabra. Señor, usa a mi hermano. Como dice orar por nosotros. Usted ore por Señor. Agarra a su hermano y ore, póngase frente a frente. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, Señor. Que haga correr la palabra, Padre. Que hable la palabra. Unge sus labios, dile. Unge sus labios. Unge sus labios. Unge sus labios, aleluya. Que salga la palabra de su boca, que
salga la verdad de sus labios, que predique a Cristo, que salve almas, que gane almas. Padre, la salvación de las almas está en nuestras manos, Señor. Predica en los parques, en los hospitales, en los bancos, en las esquinas. Aleluya, en todo lugar, en el norte, en el sur, en todo el mundo, tu palabra sea predicada, Señor. En todo el mundo, Padre, en todo lugar, Señor, corra tu palabra, corra velozmente tu palabra, Señor. Corra tu palabra, Señor. Haz correr tu palabra. Aleluya. Ora por tu hermano que haga correr la palabra. Aleluya, aleluya. Que salga todo miedo, que salga todo temor, aleluya. Y que pueda hablar de ti, Señor. Ora por tus hijos en esta hora. Ora por tu familia. Salva, Señor, a mis hijos. Sálvalos. Tócalos. Toca a mi papá. Tócalos, Señor. Toca a mi hermano, a mi hermana. Ora por tu esposo. Tócalos, Señor. Que tu palabra lo alcance. Que tu palabra lo salve. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. Tu ley lo convierta, Señor. Tu palabra los convierta, Padre. Aleluya. Ora por tus hijos. Ora por tu familia. Ora por tu barrio. Ora por tus vecinos. Aleluya. Salva, Señor. Salva a mi hijo. Salva a mi hija, Señor. Sálvalo de la condenación eterna. Sálvalo. Libértalo, Señor. Aleluya. Rompe sus cadenas. Rompe sus ataduras, Padre. Que tu palabra haga tu obra, Señor. Ese hijo que todavía no es cristiano, que no conoce la palabra, que sea tocado, Padre. Que tu palabra, Señor, sea glorificado en él, sea glorificado en ella, sea glorificada en tu familia, en mi familia, tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Que llegue esa palabra, Padre, a todo el mundo, Señor. Todos, Padre, a todos, que todos conozcan, que todos te conozcan, Señor. Que nadie se quede sin oír tu palabra, Señor. Que nadie se quede sin escuchar, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dispuesto estoy. Alabado sea Dios. Llevaré. Gracias, Señor. Aleluya. A las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Toca, Señor, a ese hijo. Toca, papá, aleluya. Ahí, Señor. Libértalo. Rompe sus cadenas, rompe sus ataduras. Rompe, Señor, sus ligaduras. Sean libres en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Llevaré tu gloria, Señor. Gracias, a las naciones. Aleluya. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Amén, aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Amén.